Hola, en este video vamos a trabajar con el balanceo de ecuaciones de óxido-reducción, también conocidas como ecuaciones redox, aplicando el método de ion-electrón. Sí, en el video anterior vimos el balanceo de las ecuaciones redox usando el método molecular. Bien, vamos a utilizar la misma consigna que en el video del método molecular, justamente para que tengan la comparativa entre ambos métodos. Esta consigna nos pedía que balanceemos una ecuación de óxido-reducción y ya la teníamos planteada, ¿sí? La ecuación dice que tenemos sulfato ferroso que reacciona con dicromato de potasio y ácido sulfúrico para formar sulfato férrico, sulfato crómico, sulfato de potasio y agua. En las ecuaciones redox lo primero que tenemos que hacer es identificar los números de oxidación que plantea cada elemento o con el que trabaja, mejor dicho, cada elemento. En este video no se va a plantear el procedimiento para hallar los números de oxidación de cada elemento. Pero si quieren saber cómo se hace, pueden ver el primer video de redox. Además, vamos a indicar el elemento que se oxida y el elemento que se reduce. En esta ecuación podemos apreciar que el hierro cambia su número de oxidación de +2 a +3 y por ese motivo se oxida. Por otra parte, el cromo cambia su número de oxidación de +6 a +3, es decir que disminuyó su número de oxidación y por eso se reduce. Cuando trabajamos con el balanceo de ecuaciones redox es muy importante ser ordenado y seguir correctamente la secuencia de pasos. ¿Sí? Por ese motivo, al igual que en el video anterior, a medida que voy avanzando en la resolución voy a ir escribiendo al costado los pasos que sigo. Entonces lo primero que vamos a hacer es el planteo de las semiecuaciones. Sí, de nuevo, una semiecuación es una porción o una parte de la ecuación general. ¿Sí? En redox siempre vamos a tener por lo menos dos semiecuaciones, ¿sí? Una de reducción y una de oxidación. ¿Sí? Entonces vamos a tener una de reducción y otra de oxidación. Como habrán notado, hasta ahora el procedimiento es muy similar que el que realizamos en el método molecular, ¿sí? Pero a partir de ahora es cuando se plantea la diferencia entre ambos métodos, ¿sí? Porque en el método molecular lo que hacíamos era bajar la molécula completa en el que estaba el elemento que se oxidaba o se reducía, ¿sí? Pero en este caso no vamos a bajar la molécula completa, sino lo que vamos a hacer es escribir el ion en el que estaría ese elemento que se oxida o se reduce. O sea que el primer paso es bajar el ion en el que se encuentra el elemento que se oxida o reduce. Bueno, vamos a empezar con la hemiecuación o semiecuación de reducción. ¿Sí? Lo que deberíamos hacer en este caso es ionizar la sal, ¿sí? Donde está el cromo, que es el elemento que se reduce. ¿Cómo se ionizan las sales? Por un lado nos queda el metal y por el otro lado el cromo y el oxígeno. ¿Sí? O sea que en este caso el ion o la base del ion sería cromo 2, oxígeno 7. ¿Sí? Pero como es un ion debe presentar carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la carga? Va a ser igual a la suma de los números de oxidación que tenga cada elemento dentro del ion. ¿Sí? Por ejemplo, el cromo tiene 6 por 2 es igual a 12, positivo. Y el oxígeno tiene menos 2 por 7 es igual a menos 14. Si sumamos estos valores nos da un resultado de menos 2. ¿Sí? O sea que todo este ion va a tener menos 2 cargas. ¿Sí? Recuerden, es importante
incorporar las cargas en los iones, ¿sí? Porque si no tiene carga no es un ion. Bueno, ahora vamos a los productos y hacemos lo mismo, ¿sí? Pero en este caso ionizamos el compuesto en el que está el cromo, ¿sí? También es una sal, o sea que por un lado se iría el metal y por otro lado se iría el azufre y el oxígeno, ¿sí? En este caso el cromo actúa como metal, ¿sí? En reactivos está actuando como no metal. Y como es un ion monoatómico, la carga de ese ion va a ser igual al número de oxidación, o sea que en este caso tendría 3 cargas positivas, ¿sí? Ya tenemos los iones en reactivos y en productos, ¿sí? O sea, una vez que los bajamos, lo que vamos a hacer es balancear. En reactivos tengo 2 cromos y en productos tengo solamente 1. Entonces, para poder balancear voy a agregar un coeficiente 2, ¿sí? Bueno, lo siguiente que deberíamos hacer es balancear los elementos que no sean oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Vean que la secuencia de pasos es la misma que utilizamos en el método anterior, ¿sí? Bueno, en este caso el único elemento que no es oxígeno o hidrógeno es el cromo, ¿sí? Y ya está balanceado, o sea que este paso no lo vamos a hacer. Luego seguimos con el balance del oxígeno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el oxígeno lo balanceamos con moléculas de agua? ¿Sí? De nuevo, no lo mencioné al principio, pero recuerden que en este caso el balanceo que estamos haciendo es en medio ácido, ¿sí? Eso es lo que de nuevo olvidé mencionar al principio, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque recuerden que las reacciones se pueden dar en medios ácidos o básicos, ¿sí? Pero en general nosotros vamos a trabajar con medios ácidos. Bien, entonces, ahora volviendo al balanceo. En reactivos tengo 7 oxígenos y en productos no tengo ninguno. Entonces voy a agregar 7 moléculas de agua. Ahora tengo 7 oxígenos en reactivos y 7 en productos. Luego de balancear el oxígeno, balanceamos el hidrógeno. Con iones de hidrógeno o protones, ¿sí? Vemos que en productos tengo 7 por 2, 14 hidrógenos y en reactivos no tengo ninguno. Entonces voy a agregar 14 protones. Bueno, todo esto que realicé acá corresponde al balance de masas. Entonces lo que me faltaría es balancear las cargas. Usando electrones. Bien, entonces vamos a identificar la carga total en reactivos y la carga total en productos para ver si está balanceado o no. Y en el caso de que no esté balanceada, averiguar de qué lado vamos a agregar los electrones. Empezamos con los reactivos. Tengo protones, cada protón tiene una carga positiva, tengo 14. 14 por 1 entonces sería más 14. Voy al cromo, voy al dicromato. Cada dicromato tiene una carga negativa, tengo solo un dicromato, entonces tendría menos 2. Sumo estos dos valores y me da como resultado más 12. Ahora voy a los productos. Tengo el ion crómico. Cada ion crómico tiene 3 cargas positivas, pero tengo 2 crómicos, entonces sería 2 por 3, me da más 6. Y tengo agua, el agua es una molécula neutra, entonces tiene 0 cargas. Sumo esto y me da como resultado más 6. Entonces veo que efectivamente mi ecuación no se encuentra balanceada en cuanto a cargas, ¿sí? En el lado de los reactivos tengo más cargas que en el lado de los productos.
¿Cómo balanceo las cargas? Agregando electrones. Entonces, ¿podría agregar electrones en productos? Vamos a agregar acá, por ejemplo, electrones. Y en realidad, no. ¿Por qué? Porque al agregar electrones estoy agregando cargas negativas. O sea que voy a estar restando a este valor. Se va a hacer aún más chico y va a aumentar la diferencia de cargas que hay entre ambos lados de la ecuación. Entonces no puede ir del lado de los productos en este caso. Va a ir del lado de los reactivos, ¿sí? Entonces los electrones van a ir acá. ¿Cuántos electrones debería agregar? Bueno, como en este lado de la ecuación tengo 6 cargas positivas, del otro lado también tengo que llegar a tener 6 cargas positivas. O sea que necesitaría 6 electrones. Acá, menos 6, menos 6. Más 14 me da más 8, menos 2 me da más 6. Entonces tengo ahora 6 cargas positivas en reactivos y 6 cargas positivas en productos. Ahora se encuentra balanceada, ¿sí? En cuanto a cargas. Es importante que tengamos en cuenta que no siempre nos van a quedar cargas neutras en reactivos y en productos. ¿Sí? Pueden quedar cargas positivas o negativas. Pero lo importante es que siempre sea la misma cantidad de ambos lados. Bueno, ahora vamos a seguir con la ecuación de oxidación. Con la EMI, ecuación de oxidación. Y de nuevo, vamos a ionizar las moléculas en las que está presente el hierro, ¿sí? En este caso, en reactivos está dentro de una sal. La sal se ionizaría de la siguiente forma. Por un lado iría el hierro y por el otro lado el azufre y el oxígeno, ¿sí? Entonces tengo hierro en su forma iónica, ¿sí? Como es un ion monoatómico, o sea, hay solo un átomo, la carga va a coincidir con el número de oxidación, o sea que va a tener carga más 2. ¿Sí? Recuerden, acá no ponemos el círculo porque es una carga, no es número de oxidación. Tenemos el reactivo. En productos vemos que también el hierro forma parte de una sal. De nuevo, acá se va a ionizar de la siguiente forma. Por un lado el hierro y por otro lado el azufre y el oxígeno. ¿Sí? Bajo el hierro. Y nuevamente, como es un ion monoatómico, la carga va a coincidir con el número de oxidación. O sea que sería más 3. Bueno, sigo la misma secuencia que en el caso anterior. Balanceamos el hierro. Sí, en este caso ya se encuentra balanceado porque tengo un hierro en reactivos y un hierro en productos. Recuerden que este valor no me indica la cantidad de átomos, ¿sí? Sino que me indica la cantidad de electrones que perdió o que ganó. Bien, entonces, luego balanceamos los elementos que no sean oxígeno o hidrógeno. Bueno, el único elemento es el hierro y ya está balanceado. Balanceamos el oxígeno, no tenemos oxígeno acá, así que no hacemos ese paso. Y balanceamos el hidrógeno, tampoco tenemos hidrógeno, así que nos salteamos ese paso. Lo único que nos queda por hacer entonces es el balance de cargas, ¿sí? Vemos que en reactivos tengo un total de 2 cargas positivas y en productos tengo un total de 3 cargas positivas, ¿sí? Estas cargas las debo compensar agregando electrones, ¿sí? Tengo que ver de qué lado voy a agregar los electrones. Bueno, ¿los puedo agregar en reactivos? Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque si agrego electrones en reactivos voy a restar a la carga y el número se va a hacer más chico aún. O sea que va a aumentar la diferencia de cargas que hay entre reactivos y productos. Por ejemplo, si agrego un electrón, acá me quedaría más 1. Y acá 3, o sea, hay más diferencia aún. Entonces lo voy a tener que agregar en productos, ¿sí? ¿Cuántos electrones voy a necesitar? Solamente uno, ¿sí? Porque ese único electrón me va a agregar una carga negativa. Y entonces hago 3 menos 1, me da 2 positivo y ahora coincide con la cantidad de cargas que hay en reactivo, ¿sí? Ahora que terminé con el planteo de las ecuaciones, lo que voy a hacer es, de nuevo, que coincidan la cantidad de electrones en ambas ecuaciones. Bien, ¿por qué hacíamos coincidir la cantidad de electrones en ambas ecuaciones o semiecuaciones? Porque
Hoy mencionábamos que cuando un elemento se oxidaba, perdía electrones, ¿sí? Y que cuando un elemento se reducía, ganaba o tomaba electrones, ¿sí? Bien, entonces, estas dos reacciones se dan simultáneamente, ¿sí? Y por lo tanto, los electrones que libera un elemento los va a tomar el otro, ¿sí? Y siempre tiene que ser en la misma cantidad, no me pueden quedar electrones libres, ¿sí? O un faltante de electrones, ¿sí? La cantidad que libera uno es la cantidad que toma el otro. Por eso tenemos que hacer coincidir la cantidad de electrones en ambos casos. Y para que coincida lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por algún factor, por un número, ¿sí? Pero antes lo que voy a hacer es borrar esto para que quede un poco más prolijo. En mi ecuación de reducción tengo 6 electrones y en la de oxidación tengo solamente 1. O sea que me falta agregar más electrones en la oxidación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar esa mi ecuación por 6. ¿Sí? Recuerden que este valor va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis. Una vez que coincidan la cantidad de electrones, lo que voy a hacer es sumar las ecuaciones. ¿Sí? O las voy a unificar. Bien, entonces empezamos por los reactivos de la primera. Tengo 6 electrones más 14 protones más un dicromato. No se olviden de poner en los iones las cargas que corresponden, ¿sí? Bueno, terminé con los reactivos de la primera ecuación, voy a la de abajo. Tengo 6 iones ferrosos, ¿sí? Bien, ahora voy a los productos. Empiezo con los de arriba. Tengo 2 iones crómicos. Y tengo 7 moléculas de agua. Voy a los de abajo. Tengo 6 iones férricos. Y tengo 6 electrones. Bien. Entonces, volviendo a la parte anterior, me olvidé mencionar por qué en la ecuación de reducción los electrones están a la izquierda y en la de oxidación están a la derecha. Para que sea una reducción lo que tiene que ocurrir es que un elemento tome electrones, ¿sí? Entonces, en la mi ecuación los electrones van a estar en el lado de los reactivos, ¿sí? Porque tienen que ser tomados para que se dé la reducción, ¿sí? En cambio, para que sea una oxidación lo que tiene que ocurrir es que se liberen electrones, ¿sí? Por ese motivo los electrones van a estar a la derecha, ¿sí? Porque son perdidos por el hierro para poder oxidarse. Volvemos a la ecuación completa, ¿sí? A la suma de mi ecuaciones. Lo que tenemos que hacer primero es ver si hay algún ion que se repita del mismo lado de la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, si un mismo ion se repite en reactivos o un mismo ion se repite en productos, ¿sí? Si eso ocurre, lo que vamos a hacer es sumar ambos reactivos y ver en total cuánto tenemos. En este caso no se repiten. Y luego lo que vamos a hacer es ver qué moléculas se repiten de ambos lados de la ecuación, o sea que aparezcan tanto en reactivos como en productos. Lo único que se repite es el electrón, ¿sí? Tengo 6 electrones en reactivos y 6 en productos. Como tengo la misma cantidad y en lados opuestos de la ecuación, lo que puedo hacer es simplificar directamente, ¿sí? Y desaparecen los electrones, ¿sí? Fíjense que en cuanto al hierro, no podemos simplificarlo, ¿sí? Porque puede ser una duda que les puede surgir. ¿Por qué? Porque son distintos. El que está en reactivos es ferroso, tiene 2 cargas positivas. Y el que está en productos es férrico, tiene 3 cargas positivas, ¿sí? Bueno, ahora que tengo la ecuación iónica final, lo que tengo que hacer es agregar los coeficientes en la ecuación completa. Para eso vamos a identificar de qué compuesto proviene cada ion. Por ejemplo, el ion ferroso viene del sulfato ferroso. O sea que si tengo 6 iones ferrosos, voy a tener 6 sulfatos ferrosos, ¿sí? Tengo 6 hierros en esta molécula.
Luego, el ion dicromato. ¿Sí? El ion dicromato viene del dicromato de potasio. ¿Sí? Tengo entonces un ion dicromato, por lo tanto voy a tener solamente un dicromato de potasio. ¿Sí? Porque fíjense que tengo acá 2 cromos y 7 oxígenos, o sea que acá también tengo que tener 2 cromos y 7 oxígenos. O sea, no hace falta agregar ningún coeficiente delante. Bien, y por último en reactivos tengo 14 protones. ¿Sí? ¿De dónde van a venir los protones? Van a venir del medio ácido. ¿Sí? Recuerden que hoy mencionábamos que trabajamos con medio ácido y el medio ácido es el ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces tengo 14 protones. ¿Sí? O sea que acá debería tener 14 hidrógenos. ¿Sí? No puedo agregar acá un coeficiente 14 porque tendría 14 por 2, 28. ¿Sí? Entonces no voy a agregar acá un coeficiente 14. Voy a agregar un coeficiente 7. Porque 7 por 2 me da 14 y coincide con la cantidad de protones que hay en mi ecuación iónica. Ahora voy a los productos. Tengo 2 iones crómicos. ¿Sí? ¿De dónde viene el ion crómico? Del sulfato crómico. ¿Sí? Entonces, como tengo acá 2 cromos, en mi ecuación completa también debería tener 2 cromos. Pero si se fijan, en la sal tengo los 2 átomos presentes, o sea que no hace falta agregar un coeficiente acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la fórmula completa ya tengo los 2 cromos que necesito. Bueno, de agua tengo 7, entonces acá voy a agregar un coeficiente 7. Y por último, de ion férrico tengo 6 iones férricos. Como acá tengo 6 hierros, en la fórmula completa también tengo que tener 6 hierros. Y para lograrlo entonces voy a agregar un coeficiente 3, porque 3 por 2 me da 6. Bien, entonces tengo prácticamente todos los compuestos balanceados, ¿sí? Si nos fijamos, el único que nos faltaría balancear es el sulfato de potasio, ¿sí? Puede ocurrir que en este método algunos compuestos no aparezcan en las ecuaciones y los tengamos que balancear, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? Lo vamos a hacer por tanteo, ¿sí? Vamos a ver cuántos potasios hay en reactivos y cuántos hay en productos, ¿sí? Si se fijan, en reactivos tengo 2 y en productos tengo también 2. Entonces, no hace falta agregar ningún coeficiente porque ya estaría balanceada la ecuación de esa manera. Bueno, ahora lo último que nos queda hacer es verificar si el balance de masas y el balance de cargas es correcto. Empezamos con el balance de masas. Tengo 6 hierros en reactivos y 6, 3 por 2, 6 en productos. Azufres tengo 6 más 7, 13 en reactivos y también tengo 13 en productos. Y acá hay 9 más 3 más 1. Luego oxígeno tengo en total, si contamos, hay 59 en reactivos y si vemos en productos también hay 59. ¿Sí? Hagan la cuenta si quieren y verifiquen. De potasio tengo 2 en reactivos y también tengo 2 en productos. De cromo tengo 2 en reactivos, también tengo 2 en productos y de hidrógeno tengo 7 por 2, 14 en reactivos y 7 por 2, 14 en productos. ¿Sí? Bueno, de esta forma terminamos con el método de ion-electrón. ¿Sí? Algo importante que no mencioné en el video anterior es que pueden usar cualquiera de los dos métodos. ¿Sí? Tanto el método molecular como el de ion-electrón son válidos. Ustedes deben evaluar cuál les parece más fácil o cuál les conviene en función a el problema que tengan. ¿Sí? Y con esto terminamos este tema. Espero que les haya sido útil.